Bien, mis estimados hermanos, qué gusto verles en esta fin de semana. Ya mañana es primer día de la semana, Día del Señor, y estamos listos para entrar en nuestro tema que estamos revisando con calma, doctrinas bíblicas y teologías peligrosas. Y nos quedamos en esta parte de la guerra espiritual. Y en esta doctrina bíblica de la guerra espiritual estratégica, nos quedamos en el punto 9. Estamos revisando la parte bíblica de por qué esta doctrina es y funciona, y luego veremos la parte de cuáles son las partes peligrosas de esta doctrina. El peligro de la guerra espiritual estratégica está basado en nuestro concepto equivocado del efecto que tiene Satanás en nuestras vidas. Si bien hemos dicho, y debe quedar con toda claridad, que, permítanme un segundo, que debe quedar con toda claridad que no debemos hacer menos al enemigo, porque mucha de nuestra actitud que pueda parecer no estar atendiendo el peligro que corresponde de acuerdo a lo que menciona la palabra, nos puede llevar a una situación de descuido, y este descuido pues aprovechará el enemigo de nuestras almas para hacer su obra destructora. Sin embargo, también hacer un caso de terror o darle un énfasis que no es correcto puede ser bastante problemático. En esta ocasión seguiremos revisando. Recuerden que dijimos antes del 10 que me interesaba ver con calma, pongamos rayita, y ahí en la página 8 tenemos el punto 10. Dice, el gran dragón, la serpiente antigua y diablo son todos sinónimos de Satanás. Es decir, lo que quiero decir este enunciado del 10 es que no son diablos o los diablos, sino es un solo enemigo. Hay un solo enemigo de Dios. Satanás sí tiene sus eh, ángeles malignos o demonios, pero el Satanás es uno mismo. Lo vemos ahí en Apocalipsis 20. Recuerdan que he dicho que el fin de todos los tiempos se resume en esos capítulos 20, 21, 22 de Apocalipsis. Eh, si vemos este versículo, vamos a ver desde el versículo 1 para que vean ahí al final de nuestras Biblias. Y dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, esto que pasa al final de los tiempos, y que el libro de Apocalipsis tiene una visión de esta circunstancia del fin de los tiempos, porque recuerdan ustedes, les he dicho, los hermanos habían pasado 100 años, había mucha persecución, había mucha tribulación, y Juan es llevado prisionero a la isla de Patmos, y recibió una visión de este enemigo, ¿verdad? Parece que ya el mal ha ganado sobre el bien, y parece que no hay remedio, pero el apóstol Juan recibe una visión clara de lo que será el final de los tiempos. En la primera parte recibe una visión de las 7 iglesias que están en Asia Menor. Estas 7 iglesias están esperando esta manifestación eterna de Dios, esta manifestación eterna que es la esperanza de todos los cristianos a través de las épocas, de las edades. Es este momento en cual el enemigo de Dios se ha detenido en esta circunstancia de no hacer más el daño que está haciendo actualmente. Es decir, no son muchos diablos, es un solo, el dragón, la serpiente antigua y diablo son todos sinónimos de Satanás. Desde el primer momento de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 es el mismo personaje que es enemigo de Dios. El destino final, el 11 dice, el destino final de Satanás y sus ángeles es el fuego eterno. Esto lo dice en la parte de apocalíptica del Evangelio de Mateo. Recuerdan que Mateo es un evangelio que está dirigido a los judíos. Este evangelio es escrito pues
en un momento dado de la historia del pueblo judío que tiene que ver mucho con la situación que están viviendo, ¿verdad? En cuanto a que ya es inminente que el judaísmo desaparezca como ellos lo conocían. Hay un judaísmo posterior que tendrá que estudiarse de acuerdo a algo posterior, pero en este famoso Mateo 25 hay una predicción o cierta predicción sobre lo que va a pasar. Y vean ustedes cómo dice, y tomo un versículo antes, eh, dice que está dando una parábola, y esta parábola es apocalíptica, está hablando desde el 25 de las 10 vírgenes, de la parábola de los talentos y el juicio de las naciones, es esta parte que estamos leyendo, y en esta parábola o paradoja que dice el Señor Jesús, dice, y respondiendo el rey le dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis de uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, lo anterior se refiere al bien que han hecho y que serán recompensados. Y a los de la izquierda les dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí están los dos, el diablo y sus personajes o sus mensajeros, que son estos ángeles caídos que tienen que ver que le siguieron a Satanás, que tienen que ver que representan la maldad, los demonios y todas estas huestes de maldad que operan en los lugares espirituales en la vida, pero que también operan naturalmente entre los cristianos, pero nosotros estamos protegidos porque al final serán destruidos. No hay una lucha entre el bien y el mal. Dice al final, Mateo 25:41, dice, al final ellos serán destruidos. Su fin es la destrucción. El fin de los cristianos, los que recibimos al Señor Jesucristo y perseveramos en Él, será la vida eterna. Ujú. En este sentido, es el fin de Satanás y sus ángeles, es el fuego eterno. Punto número 12. El diablo es mentiroso por naturaleza. No hay ninguna verdad en él. ¿Alguien me ayuda, por favor? Voy a quitar el anclaje para ver los que están. Pastor Juan también ya se ha bienvenido, no lo había visto, pero ahí ya le estamos dando la bienvenida. Y alguien tiene, por favor, esta parte de San Juan 8:24. Ujú. Y si alguien no lo tiene, yo lo busco. Juan 8:44, perdón, 8:44 de San Juan. Ahí dice, el diablo es mentiroso desde el principio. Bueno, lo dejamos ahí, lo pueden ver ustedes con calma. Y luego dice, en su momento Satanás tenía poder sobre el imperio de la muerte, dice en Hebreos, en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 2 dice, el cual tenía el imperio de la muerte. En cierto punto él tiene potestad sobre la muerte. El diablo ha Ya lo pecado. tengo, pastor. Adelante, por favor, pastora Josefina. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ese es 8:44. Ah, no, es 54. Sí, Voy con el 44. sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y Ajá. los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso tenemos que estarlo presente siempre en nuestras vidas cuando recibimos ataques del enemigo. Porque él viene y nos ataca con la mentira, ¿no? Con la mentira. Y esa mentira, pues, tenemos que tener bastante cuidado en no hacerle caso, porque él es mentiroso. Cuando le dice, todos los reinos te daré si postrados me adorares, el Señor les responde con la palabra, ¿verdad? Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, él le responde con la palabra, porque lo que le está diciendo son mentiras, está haciendo mentiras. Desde el principio dice ahí en Mateo
perdón, en San Juan capítulo 8 dice que es mentiroso desde el principio. Está hablando o haciendo una referencia directa a lo que pasó en el huerto, que le dice, con que os ha dicho que no moriréis. No es cierto, él sabe que seréis como dioses. Es decir, estaba eh, diciendo una mentira, porque realmente sí iban a morir, sí era una pena de muerte sobre el desobedecer. No era comer algo, no era un fruto, no era saber el bien y el mal, el problema es la desobediencia. Lo que le exigía el Dios al ser humano para permanecer en su gracia es la obediencia, es lo único que nos pide, la obediencia. ¿Mm? Permanencia. Entonces, él desde el principio usó la mentira para engañar a Adán y a Eva. Y ahora sí tenemos el diablo ha pecado siempre y trata de inducir a las personas a hacer lo mismo. Vamos a ver rápidamente este versículo. Está en Primera de Juan. Es interesante, Primera de Juan, capítulo 1, 2 y 3. Son capítulos que tenemos que tener muy presente en nuestra relación. Hoy lo vamos a ver más adelante, hoy vamos a tener un pequeño presentación del tema de la salvación. Y cuando hablamos de salvación, siempre que discutamos acerca de salvación, tenemos que referirnos a estos tres capítulos leyéndolos con mucho cuidado y con mucha atención, porque aquí San Juan es muy claro en cuál es nuestra situación, cuál debe ser nuestro papel como cristianos para poder vivir la vida cristiana en plenitud, ¿no? En plenitud y en santidad. Y este papel es pues bajo la luz y la gracia de Dios. La gracia, la permanencia, el amor a Él. Dice, eh, hijitos míos, estoy en el capítulo 2 versículo 1. Bueno, voy a leer desde el capítulo 1. Es muy extensa la lectura, pero vale la pena. Es una lectura muy eh, necesaria, ¿verdad? De todo el libro de Primera de Juan, pero los primeros tres capítulos que nos hablan por lo menos de este tema de la salvación son muy interesantes. Voy a entresacar algunos versículos. Bueno, el libro empieza, ¿verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, uno, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto, versículo 3, y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas son os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos. Este es el mensaje de Juan. Este es el mensaje de Primera de Juan. El mensaje es, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, no podemos hablar de una deidad, del creador de todas las cosas, del hacedor del universo y de las cosas enteras, pensando que si él no fuera luz completa. Si decimos que tenemos comunión con Él, que andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí nos deja una situación muy complicada porque, bueno, entonces, ¿quién puede hacerlo? Pero si andamos en luz, fíjense bien, no si somos luz, nótese aquí la palabra, si andamos en luz. ¿Quién es luz? Dios es luz. Si andamos en sus caminos, si andamos bajo su protección, si andamos bajo su gracia, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermanos, os escribo, no, hijitos míos, esas cosas, capítulo 2. Estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la palabra propiciación aquí? Posiblemente podamos ir a otra revisión, pero ahorita no nos detengamos. La propiciación era, recuerden ustedes que en el antiguo pacto, en el pacto del Antiguo Testamento, había un lugar santo, un lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio
y en ella estaba dentro la parte humana del pacto, que era la vara, el maná, ¿verdad? Estas partes humanas, que pues era algo humano que se iba a deshacer. Y sobre él había una representación de seres angélicos con alas, ¿verdad? Era la forma en que se representaban esos seres angélicos que se tocaban entre sí, y en medio de esta eh, imagen se manifestaba la gloria misma de Dios o el resplandor de Dios, que es la palabra hebrea que se nos da hasta nuestros días, es la palabra Shekinah. La palabra Shekinah o resplandor de Dios, y ese resplandor de Dios no podía estar en contacto con lo humano. Por eso había una piedra, una tabla que cubría estas cosas que estaban dentro, que era la parte humana del testimonio, y esta piedra o tapa, ¿verdad? Era conocida como el propiciatorio. Propiciatorio viene a ser entonces la cubierta que nos permite estar dentro del resplandor de Dios con nuestra naturaleza humana y fallida. Entonces, ¿esto qué está diciendo aquí primero de Juan? Que Dios es luz y que Dios nos ve no a través de lo que nosotros somos, porque entonces seríamos consumidos por por la resplandor de Dios, por Dios mismo siendo luz, sino nos ve a través de la propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino las de todos. Hermanos, os escribo mandamiento nuevo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya algo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, es que todavía es tinieblas. Es decir, esta luz que Dios pone en nuestras vidas debe ser ejemplo en que seamos luminosos. Esta luminosidad eh, tiene que ver con la maravilla que Dios nos está dando, esta capacidad de manejar lo divino en nuestra propia vida. Y para hacer esto, recuerden muy bien que hay algo. Para nosotros demostrar esto no podemos decir, ah, pues mira, me salieron aquí unas manchas que son los estigmas de Cristo, o yo hago esto, recibo ciertos dones. No, esto se ve en la práctica de la vida cristiana. ¿En qué se ve? En la práctica de la vida cristiana. ¿Quién nos valida esto? Pues la comunidad de fe. Por eso, a lo largo de los 20 siglos del cristianismo, la iglesia no es una pared, no es un hombre, no es una asociación religiosa con un número, no, es la comunidad de fe que valida a las demás personas que estamos siendo, estamos en esta luz verdadera. Y entonces sí, vamos al capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún todavía, cuando lleva acento, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, es esta parte de capítulo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, nos habla de algo que en teología se llama el ya, pero todavía no. Qué palabra tan confusa cuando la oímos por primera vez, pero es lo que vivimos los cristianos. Ya somos parte del reino de Dios, pero todavía no estamos en el reino de Dios. Primero de Juan 3:3 lo dice, no se ha manifestado por completo lo que hemos de ser. Ujú. Eh, y todo lo que, perdón, 3:2, hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que, que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Vean ustedes, no es simplemente decir, ah, mira, pues ya estamos aquí, ya llegamos.
Ya somos ese ya, pero todavía no. ¿Qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ujú. Así como Él es puro. Seguimos en la lectura porque queremos alcanzar el párrafo que va del 6 en adelante. Y el 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Vean ustedes, el que practica el pecado es del diablo. Ujú. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta es la segunda parte del versículo de Primera de Juan 3:8, que junto con todos los versículos anteriores que he leído, nos da el sustento para decir, hermanos, no debemos estar temerosos. No es realmente, hay una guerra espiritual, pero esta guerra espiritual no tiene un sentido de pleito porque ya está ganada. Imagínense que ya está ganada la guerra y nosotros seguimos peleando. Hay una historia de unos soldados japoneses muy interesante que estaban en la isla del Pacífico, que muchos años, y estoy hablando de muchos años después, como se quedaron aislados y tenían reservas para resistir durante mucho tiempo, de repente alguien les llegó y les dijo, ¿saben qué? Es que ya se acabó la guerra hace tantos años. O sea, no es cierto, ustedes eran japoneses, mismos nacionalidad y todos ustedes están vendidos a los enemigos y no es cierto, nos quieren hacernos rendir, pero nosotros seguimos en lucha. ¿Mm? Entonces, esta guerra ya fue ganada. ¿Qué tenemos que hacer para ganarla? Pues permanecer en Él. Ujú. No es pelear para ganarla, es permanecer con el que ganó, estar del lado del que ganó, estar con la bandera del que ganó. Es decir, esto es importante en la guerra espiritual estratégica que nosotros vamos a ver. Vamos entonces al punto número 15. eh, Dice, las personas que no sirven a Dios automáticamente, en muchos casos, sin saberlo, siquiera están sirviendo a Satanás. Esto lo encontramos ahí adelante, por eso estoy ahí parando. Dice, eh, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, hay dos caminos que seguir. O eres de Dios o no eres de Dios. Tú eliges y esto es importante en este sentido. Las personas están ahí y no saben que están siendo pues parte de una un trabajo del enemigo que está haciendo en contra de Dios, Satanás, por simplemente por dar lata, ¿verdad? Porque él ya está vencido. Eh, el diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso emplea todas sus energías para destruir cuanto puede de la buena obra de Dios. Es cierto esto. Va a tratar de destruir. ¿Cuántas cosas puede destruir? Y sobre todo con los cristianos debemos estar atentos a que no destruya. Vean ustedes este versículo, si alguien lo tiene, me ayuda, ya leí un ratito yo. Ahora ayúdenme con el Apocalipsis. Yo, pastor, es Apocalipsis 12:12, ¿verdad? Exactamente, por favor. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta es una cuestión real. Es decir, no podemos decir, no, no existe el diablo, no es un invento de la gente, no. Ahí está y sabe que tiene poco tiempo y hace este trabajo de maldad. Y seguimos ahí en Apocalipsis donde dice, el diablo ha sido vencido por Jesús, quien es más grande que cualquier poder del mal y pondrá a Satanás en cualquier y pondrá atar y podrá atar, pero vuelvo a leer porque lo leí muy mal. Dice, el diablo ha sido
déjenme acercarme más. El diablo ha sido vencido por Jesús, quien es más grande que cualquier poder del mal y podrá atar a Satanás en cualquier momento. Y eso lo dice ahí donde estaba leyendo Daniela, en el capítulo 20, que les dije que era importante, en el verso 2. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto Amén. va a suceder en cualquier momento y tiene este poder. No es que vaya a ganar, ¿verdad? No es que el mal vaya a ganar en algún momento. Por eso la Biblia menciona al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia. Esto es en Daniel 10, 13 al 20. No lo vamos a leer, pero Daniel es muy interesante en ese sentido, sin dar otros detalles sobre otros personajes, excepto que los ángeles de Dios lo combatían. Es decir, hay un trabajo que hacen los ángeles de Dios en contra de la maldad. La guerra espiritual está ganada y está luchándose en los ámbitos espirituales por las huestes de Dios. Así que eh, hay delante de nosotros una gran multitud. ¿Recuerdan el discípulo del profeta Elías, Eliseo, cuando va con el rey y le dice, oye, pero pues está difícil aquí, ya viste cuánto nos rodean? Y dice, pues te vas a abrir tus ojos espirituales porque en cierto momento vas a ver el ejército que está a tu lado. Esto a veces no tenemos esta capacidad de verla. Debemos tener esta capacidad de ver. Me impresiona, yo lo he dicho a veces, que bueno, y lo respeto cuando un hermano pastor me dijo, ay, hermano, estaba dando una clase así en su iglesia, me había invitado a dar como maestro una clase en su iglesia y estábamos hablando precisamente del tema este. Dice, ay, hermano, pues me gustaría que usted viera que yo veo ahora en esa esquina de mi iglesia estoy viendo un demonio. Entonces le dije, pues mira qué bueno que te creo y respeto tu forma de pensar, pero yo, gracias a Dios, no me da esas visiones y si me las diera, pues me espantaría, que yo creo que por eso no me la da, pero sí me da la visión de saber que como está con nosotros un ejército súper poderosísimo. Ojalá tuviéramos esta visión espiritual para saber, no vamos a pelear nosotros solitos. La guerra espiritual, estrategia, no se pelea nosotros solitos. Por eso es importante, vamos a hacer una pequeña pausa aquí antes de seguir adelante. Vamos a tomar aliento. Si quieren pararse, mover las manos un poquito, vamos a ver la siguiente parte que ya está en la parte B, que está en la página siguiente, que es la página 9. Vean los peligros, o sea, todo esto que vimos es doctrina bíblica. ¿Mm? Ahora, la teología peligrosa se da cuando nosotros no estamos atentos a esto. Y está aquí bien fácil, vean ustedes, eh, alguien tiene Daniel, ahora sí vamos a ir a Daniel, el capítulo 10 que mencionó en la página anterior y leer el verso 13 al 20. Vamos a escucharlo rápidamente de la boca de alguno de ustedes. Daniel, ¿qué, perdón, pastor? Capítulo 10, versículo 13 al 20, son por ahí unos 7 versículos. Amén, aquí está. Daniel 10, 13 al 20. Dice así la preciosa palabra del Señor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate.
y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Hasta el Hasta, 20, ¿verdad, pastor? hasta ahí, sí, sí, están hablando de dos príncipes, dos Ujú. imperios. Los imperios, ese versículo no es tan oscuro. Hay imperios que son contrarios a Dios, aunque Dios dice al final, mira, me era contrario, pero lo sé para mis planes eternos. Esto es muy interesante. Al final Dios tiene el control. Dios nunca pierde el control. Dios conoce todo. Por eso es Dios. Por eso es creador, es principio, dice, yo soy el alfa y el omega. Entonces, para él no hay para él no hay profecía. Es acontecimientos ya sucedidos en la mente de Dios, en el plan y propósito eterno de Dios. Sin embargo, hay una guerra donde hay príncipes, que en este caso es Persia, que vienen y pelean o están en contra de Dios. Hay naciones, potencias eh, humanas que están en contra de Dios y tenemos muchos ejemplos en la historia de la humanidad. Vean ustedes Egipto, como estaba incluyendo, inclusive oprimiendo al pueblo, lastimándole, y pues eso es parte. Ahora, esto dice, los cristianos debemos identificar al espíritu que gobierna un territorio. Esta es la teoría peligrosa que surge de esto. Un territorio, armar una oración de guerra, atar dicho espíritu y después echarlo. Esto es lo que dice la doctrina peligrosa en base a esto anterior. Respetable si así se hace, pero no es necesario porque Daniel 10:13 al 20 dice que ya hay un varón que está haciendo esta, es decir, el trabajo de Dios ya está siendo hecho. Nosotros podemos orar porque sea fortalecido, porque el Señor, pero tanto como decir, no, pues ya nos va a destruir esto totalmente, esto ya nos va a aniquilar como cristianos. El cristianismo, el plan de Dios no va a terminar porque el Señor tenga un enemigo. Este enemigo es en el sentido de adversario a los planes de Dios, no en el sentido de enemigo como quien puede destruir y tomar el poder. La pregunta es, ¿qué pasaría si Dios perdiera? ¿Qué pasaría si el diablo ganara? Esta pregunta es un absurdo. En el campo del pensamiento no es posible porque esta pregunta sería destruir las bases mismas del pensamiento, que es Dios es quien tiene el control de todas las cosas y es un imposible que Dios pierda el control porque entonces ya no existiría Dios, literalmente en el sentido figurado de existencia como tal. Porque Dios no existe, Dios es. Él dice y se declara así, Dios es. Y al decir Dios es principio y el final y tiene el control de todas las cosas y no hay que el mal pueda invadir el bien. Más bien, el bien está ahí y el mal se opone al bien. Esto es muy importante. El mal se opone al bien y nosotros decidimos de qué lado estar y cómo hacer las cosas correctamente, de acuerdo a lo que hemos leído en Primera de Juan. Esto es muy interesante. Entonces, seguimos en el punto 2, cuando dice, aunque Jesús echó a muchos demonios, nunca encontramos una referencia a un espíritu territorial como con el cual se haya enfrentado. Si estos espíritus territoriales existen antes que Jesús en la época de Daniel y existen ahora, según algunos predicadores, ¿por qué no los vemos en la época de Jesús? Por otro lado, los cristianos hemos echado al espíritu gobernante de tantas ciudades y naciones, sin embargo, el día siguiente el pecado sigue reinando en la misma manera. Esta frase aquí confusa se refiere a algo muy específico que se dio hace unos 20 años y empezó a surgir y a crecer, que era, hermanos, vamos a reunirnos aquí en el cerro, acá tenemos el cerro viejo, ¿verdad? Que es un cerro alto que domina, pues de ahí estando en la punta podría ver usted Chapala y para el otro todo el valle de las Ánimas, que es el valle de Guadalajara, ¿verdad? Y entonces en este valle podría ver usted toda la ciudad. Entonces vamos a reunirnos todos los cristianos ahí y vamos a orar y vamos a echar fuera al demonio
de la ciudad, porque hay un demonio territorial que domina, tiene dominio como el príncipe de Persia, que era una maldad, y lo vamos a echar fuera. En el sentido de Daniel 10, no es factible esta situación porque dice, y después de este va a venir el príncipe de Grecia, o sea, los poderes mundanos van a cambiar. Hay un famoso historiador cristiano que se llama Jean-Pierre Bastian, que dice algo muy interesante. Dice, el mundo ha existido, el cristianismo ha existido en un mundo donde había esclavismo. Pasó por la Edad Media, el feudalismo, siguió por el capitalismo, sobrevivió al socialismo y esto no va a acabar con el cristianismo, porque el cristianismo es más allá que esto. Es decir, el cristianismo es el plan de Dios para la humanidad. No tiene que ver con los gobiernos de este mundo. Por eso, y aquí el autor de ese manual hace una reflexión que me parece muy sabia cuando dice lo siguiente, bueno, vamos a hacer esto, echamos al príncipe de la ciudad de Guadalajara, al príncipe enemigo de la ciudad de Guadalajara, lo excomulgamos de la ciudad de Guadalajara y con esto se acaba la maldad. No, nuestro trabajo como cristianos es un trabajo distinto, es incidir en la sociedad, es cambiar nuestra propia vida, es un trabajo diferente que me parece a mí que en muchos sentidos respetable este punto de vista de ir y orar por una ciudad, porque sucedió mucho. Había reuniones de oración, se juntaban las iglesias de diferentes denominaciones, de diferentes colores y sabores con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito? La guerra espiritual estratégica que tenía que ver con echar fuera al príncipe de esa ciudad. Ujú. Y entonces, pues este era el problema. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta aquí? Perdón, ya los dejé de ver por ver mi manual. Bienvenido, por favor, Arturo. No te había visto, disculpa. Bienvenido. Qué bueno que te vemos ahí manejando. No te distraigas mucho, hermano. Escucha y no te distraigas, como si estuvieras oyendo en la radio. Gracias por tu esfuerzo y de tu esposa Alicia por estar aquí. Bien, entonces esto es importantísimo, ¿no? Esta guerra espiritual de esta manera, pues muy, muy respetable si lo creen así, pero me parece que es poco útil en el sentido de transformar una ciudad. Hasta ahora yo no he sabido de una ciudad que sea libre. Hay varias maneras, fíjense bien. Hoy vamos a hablar de un señor que se llamó Calvino. Sí, me queda tiempo para hablar de Calvino. Vamos a hablar de Calvino, si no, la próxima clase empezamos con Juan Calvino. Y él lo que hizo, escribió un libro eh, muy famoso que es prácticamente hacer de Ginebra, la ciudad donde vivía, una ciudad totalmente cristiana. Hizo los planes porque fuera una ciudad totalmente cristiana. ¿Por qué no funciona esto? Porque no se trata de cristianizarnos en este sentido como sociedad. Se trata de ser ciudadanos del reino en medio de una sociedad que es contraria a la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces esto es sumamente importante. Seguimos, este fue eh, el punto 2, dice, eh, Mm, déjenme, me perdí. Sí leí el 3, ayúdenme a saber si lo leí. Ciertas ciudades están gobernadas por espíritus eh, que personifican pecados específicos. No, no lo he leído. Se habla de espíritus de prostitución, de corrupción, de violencia, etcétera. Todas las ciudades del mundo tienen múltiples manifestaciones del pecado porque están bajo el gobierno de Satanás. Si los cristianos fuésemos eficientes al echar, por ejemplo, el demonio de la prostitución de la ciudad de Río de Janeiro, al día siguiente debería haber cesado la prostitución en esta ciudad. Sin embargo, en todas las ciudades liberadas hasta el momento no se puede constar un declive en el pecado personificado por el supuesto espíritu. Esto da un ejemplo porque se oró, ¿verdad? De esta manera. Ya, pues el grande problema aquí es, vamos a ponernos en nuestro país, es la violencia. Hay un espíritu de violencia en nuestro país
y vamos a erradicarlo con oración de la ciudad de Guanajuato. Vamos a orar, vamos todos los cristianos de México, vamos a reunirnos en la ciudad de Guanajuato y vamos a sacar el espíritu de violencia de la ciudad de Guanajuato. Entonces, ¿esto por qué no funciona adecuadamente? Porque no se trata de un espíritu. Sí es Satanás, sí es la maldad, pero esta maldad es estructural y esta maldad estructural tendrá que ser cambiada o apaleada o lastimada por el bien a través de lo que hagamos con nuestra vida cristiana, con nuestro testimonio. Eh, Siendo un espíritu, pues no podíamos hacerlo simplemente por una razón simple y sencilla. Y la razón simple y sencilla es que Jesús va a ser el que lo va a atar y lo va a amarrar por 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 22. No es nuestro trabajo, pero a veces lo asumimos como si fuera de esta manera. Los cristianos, fíjense, el 4 es interesante, porque esto es la guerra espiritual estratégica. ¿Cuál es el problema con la guerra espiritual estratégica? Que está pensando no en todo esto que vimos en lo anterior, que es la doctrina bíblica, sino en un momento específico donde ellos piensan que pueden tener capacidad de hacer algo que Dios tiene que hacer. Los cristianos deben tener cuidado al pasar por ciertos lugares, ejemplos, cementerios, universidades, cuarteles militares, etcétera, porque pueden ser atacados por espíritus encargados de dicho lugar. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, yo viajando a la Ciudad de México, a un albergue de personas en tránsito que hay en la Ciudad de México, en la esquina, es muy interesante, está el albergue. Enfrente del albergue está una iglesia evangélica. Esto ya es sumamente interesante, ¿no? El albergue no es cristiano, es un albergue de gente que se dedica a cuidar gente que es de paso, ¿verdad? Que son población en tránsito. Enfrente está una iglesia que pues es cristiana y en una de las esquinas, los dos lugares están a mitad de una calle, en una de las esquinas hay un altar gigante a la Santa Muerte, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo me hice cuando fuimos ahí y vimos esto es, ¿y impacta? No sé si impacte o no el altar. Por su tamaño impacta un poco, pero dice, uno viene inmediatamente la palabra a su mente, dice, los ídolos nada son. Los demonios están vencidos. Pasa uno y no es más que eso, ¿verdad? No tiene uno que tener temor que haya cosas ahí malas que se puedan meter o hacer. Yo creo que yo solito apreté algo. Ah, ya, cuando le hago así, levanto la mano solito. Ustedes, es un nuevo que trae ahí. Este, Cuando ustedes quieran preguntar, ya saben que levantan su manita y debe funcionar. Por lo menos en este monitor y cámara que tengo así funciona. Bueno, acabo de descubrir esto. Luego lo experimentamos bien. Yo solito me levanté la mano. Entonces, vean ustedes, esto es interesante, ¿no? Es cierto, esta guerra espiritual no se trata de esto. A veces no es que no haya una guerra espiritual estratégica, es que a lo mejor tenemos un mal planteamiento de la guerra espiritual estratégica. Porque yo pienso cuando veo este santuario, digo, si en lugar de llenar esta iglesia con cristianos que den testimonio, apoyar a estas personas que están apoyando a las personas en tránsito, si en lugar de esto me meto en un pleito contra la gente de la Santa Muerte, ¿qué beneficio tendrá? Este pleito ya Dios lo ganó y si hubiera algún momento de pleito espiritual específico en nuestro país, el Señor le mandará a sus ángeles para pelear, sabiendo que después de que destruya de Persia, pues va a seguir el de Grecia. O sea, siempre va a ser la historia de la humanidad y en ese sentido tenemos que ser muy sabios para estar trabajando en ese sentido. ¿Qué tiene mayor valor? ¿Qué tiene mayor valor? El, el buscar una confrontación con un poder del mal, ¿verdad? O vivir el bien para vivir la vida cristiana de esta manera. Me parece que la respuesta está en la palabra que linké un poquito a propósito cuando le estaba leyendo,
Ahora tengo un poquito un problema con mis ojos, pero ahorita vamos a ver. Ahí está. Estamos ahí leyendo. Y fíjense bien, 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y la palabra no está en nosotros. Capítulo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya hablamos de este versículo 2. Y la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero sí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Esto le llamamos la autopraxis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una guerra espiritual verdadera? Pues ser convertidos y convertir a otros, ¿verdad? Dar testimonio de que Jesús está vivo, de que Dios transforma las vidas. Esa sería una guerra espiritual estratégica importante. ¿Qué, qué problemas tenemos con esta guerra espiritual? Pues que a veces nosotros estamos en un temor de que caigamos en las garras del enemigo. Tenemos que tener cuidado. Tampoco se trata de ser temerarios, ¿verdad? Los cristianos no somos temerarios, no andamos, eh, a ver, me voy a meter aquí, voy a hacer esto, a ver si es cierto que Dios es más poderoso. No, Él nos pide que estemos ahí en este sentido, muy atentos a lo que dice su palabra para seguir así. Eh, Vean ustedes cómo vamos a ir adelante para terminar esta parte. Entonces leí 4. Los cristianos deben, ya lo leímos, lo que pasa es que no, me faltaban unos versículos, quiero que me ayuden. Esta doctrina es un regreso al animismo. Ya hablamos que es el animismo desde que empezamos a hablar de este tema y dijimos que el animismo, es decir, en esta taza hay un espíritu y ese espíritu puede tener dominio sobre las cosas, es decir, darles potestad de ánimas o de espíritus a todas las cosas. Donde las personas constantemente viven en temor de los espíritus. La Biblia afirma que con Cristo somos más que vencedores. Vamos a Romanos 8, 37. Y ahí en el libro de Romanos, otra vez la tentación de seguir leyendo todo Romanos 8, pero pues no, el tiempo no nos da para esto, pero vean ustedes, vamos a tratar. Y volvemos al tema de San Juan, primero de Juan 1, 2 y 3, porque aquí Pablo, ahora en la pluma experta, guiada por el Espíritu Santo de Pablo, inicia este párrafo diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este primer párrafo es impresionante porque aquí encierra todo lo que es la doctrina de la gracia. La próxima clase iniciamos y abrimos un paréntesis para hablar de la doctrina de la gracia en sus dos maneras de interpretarse. Si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Esto es lo que vamos a discutir la próxima clase. Porque los que son de la carne, este es el versículo que nos va a llevar aquí, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 2. Así que hermanos, deudores no somos a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, morimos, mas si por el Espíritu hacemos vivir las obras en la carne, viviremos. Pero por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Seguimos adelante. Pues tengo por cierto, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Otra vez aquí en este versículo, igual que en San Juan, el ya, pero todavía no, del reino de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 22, ¿verdad? Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y dice el párrafo que nos cita aquí, o el versículo que nos cita aquí, la Biblia afirma que con Cristo somos más que vencedores. Y sabemos, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sean el primogénito de muchos hermanos, para que él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. En estas cosas somos más que vencedores. Aquí dejamos la lectura y con esto decimos, Él es más fuerte que Satanás. Primera de Juan 4:4, pasando al capítulo 4 de San Juan, debemos cuidarnos de los ladrones, pero no necesitamos temer a los espíritus territoriales. Tenemos que no tener temor de estas cosas. Ahora sí vamos a leer rápidamente la doctrina bíblica. Aquí voy a pedir, para terminar la clase, que me ayuden algunos de ustedes a leer estos 4 puntos de una doctrina bíblica y vamos a ver cómo contrasta con lo que hemos estado hablando y después ya dejamos ahí rayita en la demonología y para cerrar este tema bien, hablaremos la clase siguiente sobre la salvación
si se pierde o no se pierde. No lo vamos a resolver en una clase, es una discusión que tiene muchos siglos, lo vamos a ver como historia, vamos a observar un análisis de todo esto, pero de alguna manera nos va a dar un cimiento para poder tener doctrinas bíblicas más estables, como estos 4 puntos que tenemos aquí. ¿Alguien me quiere ayudar con el punto número 1? Abre su micrófono y lo lee, por favor. Sí, pastor, acá está, es Efesios 6, lo leemos desde el punto 1, ¿verdad? Dice, hay una guerra espiritual constante entre Satanás y sus espíritus, demonios y ángeles malignos en contra de Dios, sus ángeles y sus hijos. ¿Leo la cita bíblica? Por favor, Daniel. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias. Entonces quedamos bien con este punto, ¿verdad? No es una mentira, no es para espantar a los niños, es una guerra espiritual real, pero dice, esta guerra espiritual constante entre Satanás y sus espíritus, demonios y ángeles malignos en contra de Dios, sus ángeles y sus hijos. Esta guerra existe y ahí estamos nosotros expectantes delante de esta guerra. El propósito, de acuerdo a lo que hemos leído y revisado en la parte de la clase, es de qué lado estamos. Número 2, ¿alguien lo quiere leer? No los veo, pero aquí bajo un poquito para ver si alguien lo tiene. Dice, la Biblia no nos llama a atacar a Satanás, sino a amarnos para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11, que nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y la interpretación del hermano que escribió dice, me parece a mí que si ya se ganó la batalla y el diablo tiene urgencia de hacer maldad, nuestro trabajo es resistir al diablo. De hecho, la palabra que se leyó ahí es que debemos estar armados para resistir estas acechanzas del maligno. No nos dice, ármense para atacar al enemigo, no dice, ármense para resistir. Es decir, es una actitud que toma la esencia de una batalla, ¿verdad? En el Imperio Romano, donde ya se venció, ya se conquistó, pero ahora hay que resistir, hay que mantener la posición ganada, ¿verdad? Y que naturalmente el enemigo, aunque ya se ganó una posición, va a tratar de hacer un daño, una maldad. Entonces, este es el punto teológico de este manual, de estos versículos bíblicos. El 3, ¿alguien lo tiene? O también nuestra hermana Daniela lo puede leer. Si no, alguien. Yo lo tengo. Adelante, Yo lo tengo. por favor. Cuando tengamos la armadura espiritual puesta, debemos resistir al diablo. Esto producirá su ira. Santiago 4:7. Y dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahí está. Entonces, naturalmente debemos buscar esta armadura para poderle resistir. Esta es una resistencia y en nuestra resistencia vamos a poder hacer huir al diablo. Y ahora viene la última punto, que es el punto 4, que nos va a decir lo siguiente. Por favor, ¿alguien lo tiene? La mejor forma. Parece que Claro, luego, Paco. La sí, mejor por forma favor. la mejor forma de entablar una guerra espiritual contra Satanás y sus huestes es orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Mateo 6:10, Sí, que es el que acabas de mencionar. Adelante. 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque cuando el reino de Dios invade este mundo y los hijos de Dios están haciendo su voluntad, Satanás
será derrotado de punta a punta. Lucas 10:18 nos dice, perdón, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No hay cosa que Satanás más tema que el buen testimonio de un creyente en Cristo Jesús. Apocalipsis 12:11. Y dice así, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias, Pastor Juan. Entonces vean ustedes cómo esta es una teología bíblica y en esta teología bíblica hay una resistir, hay un sí huir del enemigo, pero no hay una situación de conquistar territorios como en la guerra espiritual estratégica. Entonces, estos peligros de la guerra espiritual estratégica, diríamos, resumiendo, que son dos. Es hacer oraciones infructuosas contra enemigos que realmente no son destruidos de esta manera, ¿verdad? Dios es el que los destruye y nuestro testimonio es el valioso. Bien, pues hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Entraremos con nuestra revisión del tema del calvinismo y el arminianismo la siguiente clase. Vamos bien, no vamos tan atrasaditos, pero vamos bien en nuestro manual, entonces sigamos. Nos vemos aquí el próximo sábado, primeramente Dios, para la clase y tratar de ir avanzando en estos temas. Un gusto saludarles y verles por aquí, por lo menos que estén bien. Nos estamos